Bien, bienvenidos a nuestro video de la clase de esta semana. El tema es célula. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas ¿en qué se diferenciará una célula animal de una vegetal? ¿Dónde se localiza el material hereditario en la célula? Y vamos a iniciar. Definición de célula. Es la unidad anatómica funcional para todo ser vivo. Tiene función de autoconservación y autorreproducción. Es por esto que las células se consideran la mínima expresión de todo ser viviente. ¿Qué tamaño o desde dónde se han estudiado las células y qué tamaño tienen? Bueno, pues tenemos que Robert Hooke desde 1665 observó en el corcho, eh, en una delgada capa de corcho al microscopio y observó que tenían porosidades o celdillas, de ahí el nombre célula. Después, unos años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano, observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio. El tamaño normal de una célula puede variar de 5 a 50 micras. Clasificación de la célula. Tenemos de dos tipos, célula procariota y célula eucariota. Las células procariotas son las células más sencillas y no poseen un núcleo verdadero o un núcleo delimitado por una membrana celular o membrana plasmática. Los organismos procariontes son las células más simples y estas incluyen las algas verde-azules y las bacterias. En cambio, las células eucariotas poseen núcleo verdadero delimitado por una membrana. Están formadas, estas células forman tejidos, a su vez forman órganos y son parte de los organismos multicelulares como nosotros los seres humanos. Las células animales y las células vegetales son células eucariotas. Aquí tenemos el ejemplo de una célula procariota, que esta es una bacteria, en donde vamos a ver que su composición es muy simple, tiene una delimitación o una cápsula, tiene una pared celular y tiene una membrana plasmática o membrana celular. Tiene algunos organelos muy sencillos como lo que es el ribosoma, tiene un flagelo que es el que le ayuda a la movilidad y tiene esta parte que es, aquí lo mencionan como un nucleoide, pero realmente es el material genético que tiene esta célula. ¿Qué es el material genético? Pues el ADN. Y también tiene un citoplasma, que el citoplasma es una estructura viscosa en la cual están inmersos todos los organelos celulares. Después tenemos las células procariotas. Las células procariotas pueden distinguirse por las siguientes partes principales. Primero tenemos a las células animales y vegetales. La célula animal posee membrana celular, la célula vegetal posee pared celular, la célula animal posee citoplasma, pero también la vegetal posee membrana celular. La, la célula animal tiene núcleo, la célula vegetal tiene citoplasma también. La célula animal contiene un número grande de orgánulos o organelos. La célula vegetal también tiene núcleo y también tiene organelos. Estructura de la célula animal. Aquí podemos ver que tiene muchos organelos. Ahorita vamos a mencionar los más importantes. Y lo que tenemos que distinguir principalmente es este núcleo que está aquí, que es donde está el material genético o el ADN en forma de cromátidas o también se le puede observar como los cromosomas aquí. Aquí es donde está el ADN o el material genético. Y tenemos muchos organelos que ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Y tenemos principalmente lo que es la membrana plasmática o la membrana celular, que es lo que envuelve a toda la célula. Aquí tenemos lo que es la célula vegetal, un poquito cuadrada por la pared celular que posee. También posee membrana celular. Y aquí en este espacio vemos lo que es el núcleo. Aquí es donde, igual que las células animales, contienen su material genético. A diferencia de las células vegetales, perdón, las animales, las vegetales tienen una vacuola muy grande que se les sirve de almacén de alimento y también poseen cloroplastos en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Continuamos y vámonos con lo que es la membrana plasmática. Bueno, la célula está rodeada de una membrana denominada membrana plasmática. La membrana delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula, es decir, lo que entra y lo que sale. Está compuesta de una bicapa de fosfolípidos y algunas proteínas que están insertadas en la membrana permiten la entrada y salida de algunas sustancias.
La membrana plasmática permite el límite entre el medio externo e interno. La composición química de la membrana están formadas por lípidos, proteínas y glúcidos. La célula requiere nutrientes del exterior y debe eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable. La membrana también presenta una permeabilidad, es decir, pueden entrar y salir sustancias, una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de determinadas moléculas pequeñas o pequeñas moléculas, y tiene un mecanismo de transporte que puede verse en el siguiente esquema. Ahorita lo vamos a ver. Este es un esquema en donde se ve, esta es la membrana, esta es la parte interna, esta es la parte externa, y aquí es donde hay un control de las sustancias que salen hacia afuera. A este fenómeno se le llama endocitosis, en donde es el proceso en el cual las células captan partículas del medio externo mediante una invaginación o una contracción de la membrana en la que se engloba la partícula en que se va a ingerir. Y aquí tenemos lo que es la exocitosis, que es a partir de la parte interna, cómo salen sustancias de desecho hacia el medio. Esta es otra recreación de la endocitosis, en donde hay sustancias aquí que la célula requiere, y después de la exocitosis, en donde empieza a sacar sustancias de desecho. Después nos vamos al núcleo. Las características principales del núcleo es que contiene material genético en el centro de la célula y está rodeado de una membrana también nuclear que delimita el material genético. También tienen un nucleoide dentro de este núcleo. En el interior se pueden encontrar los cromosomas o el material genético o ADN. El citoplasma pues, es un medio acuoso de apariencia viscosa en donde están disueltas muchas sustancias alimenticias. En este medio encontramos pequeñas estructuras que se comportan como órganos de la célula y que se llaman orgánulos. Estos van a realizar diferentes funciones. Y tenemos a los ribosomas, que realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas, según las órdenes del núcleo. El núcleo es el que manda las órdenes de qué debe hacer o qué funciones debe de hacer la célula. En este caso, le dice a los ribosomas qué proteínas deben de estar creando. Y tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso. El rugoso porque tiene presencia de ribosomas y el liso porque no las tiene. Este se encarga de almacenar y transportar sustancias de citoplasma a la célula. Esa es la función del retículo endoplasmático liso. Y aquí tenemos ahora el aparato de Golgi, que está formado por sacos membranosos aplanados y apilados, no comunicados entre sí y rodeados por una pequeña vesícula. Se encarga del empaquetamiento y transporte de proteínas y otras sustancias que deben ser exportadas al exterior de la célula. Tenemos las vacuolas, que son las estructuras parecidas a bolsas rodeadas por una membrana en las células animales y son pequeñas y numerosas. En cambio, en las células vegetales hay pocas y a veces una única vacuola de gran tamaño sirven para almacenar agua, nutrientes y desechos. Tenemos los lisosomas, que son los que se encargan, que son pequeñas vesículas rodeadas por membrana y que contienen enzimas digestivas. Su función es digerir los alimentos que llegan a la célula. Tenemos la mitocondria, que tiene una función muy importante en el caso de las células animales y vegetales, y en el caso de las células vegetales también tenemos los cloroplastos, que son las únicas que las tienen. Aquí tenemos la mitocondria. La mitocondria son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la célula, para las actividades de la célula. Actúan, por tanto, como centro energético de la célula. Aquí es donde se genera la energía, por medio de la respiración. ¿Vale? La energía a partir del proceso de la respiración celular, que consiste en transformar la energía o la glucosa más el oxígeno igual a CO2 más H2O más energía en forma de ATP. Eso es lo que hace
la mitocondria. En cambio, los cloroplastos lo que llevan a cabo son la fotosíntesis. Estos se encuentran en los órganos, en las células vegetales, son orgánulos que producen energía y tienen forma redonda de un tamaño variado, dependiendo de la célula. Poseen una membrana externa y otra externa, que forman sacos apilados denominados grana. Y bueno, los cloroplastos son orgánulos que solo se encuentran en las células vegetales y que llevan a cabo la fotosíntesis, proceso en el cual se transforma la energía luminosa en energía química, captada por el pigmento de color verde denominado clorofila, que se encuentra en los cloroplastos. La fotosíntesis sirve para proveer o captar esta energía luminosa y entonces la célula vegetal produce su propio alimento en forma de azúcares o de glucosa. En este caso tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, agua, energía luminosa y tenemos materia orgánica o en forma de glucosa más oxígeno. Y bueno, otras características de la célula vegetal es que su pared es gruesa, formada por celulosa, cloroplastos encargados de realizar la fotosíntesis, una única vacuola que ocupa una gran parte del citoplasma. Estructura y transporte de locomoción. Bueno, pues tenemos lo que es el citoesqueleto, que es lo que le da firmeza a la célula y soporta los orgánulos que dan forma a la célula. Permite el desplazamiento de algunos orgánulos en el citoplasma. Y por último tenemos algunas estructuras de locomoción, como son los cilios, los flagelos, que son estructuras que ayudan al movimiento de las células unicelulares. Los cilios son cortos y se encuentran en abundancia, mientras que los flagelos son largos y son escasos, o un solo flagelo. ¿Vale? Luego tenemos lo que es el nivel de organización, pues lo que es célula, después viene una formación de células, forman un tejido, una asociación de células, una asociación de tejidos forman un órgano o un órgano, y una asociación de órganos forman un sistema o un aparato, y una asociación de aparatos forma un organismo. Y por último tenemos la actividad que vamos a hacer. Tenemos aquí tipos de célula, tenemos procariota, eucariota. Me van a poner las características de la célula animal, la célula vegetal y la célula procariota. Y esa sería la actividad para esta semana. Muchas gracias, que tengan un buen día.